La oposición de diversos sectores no logra frenar la reforma fiscal que avanza para convertirse en ley en las próximas horas. Pese a ley que da incentivos, el uso de paneles solares para la producción de energía en el país es mínimo. El huracán Sandy corona su gira destructiva, dejando a Nueva York sin energía eléctrica. Con caminata por la autopista Duarte llaman la atención por frecuentes casos de cáncer en el distrito municipal San José del Puerto de Villa Altagracia. Esto y mucho más a continuación en El Puerto, la revista de investigación a fondo con William Rodríguez. Saludos, gracias por estar con nosotros en El Puerto, la revista de investigación a fondo. El asesinato de un fiscal que acudió a un allanamiento a la residencia de un hombre que tenía 117 querellas en su contra ha provocado indignación en diversos sectores por la negligencia de los agentes de la policía que participaron en la acción y no hicieron nada para evitar la muerte del representante del Ministerio Público. El fiscal Omar Álvarez nunca pensó que iba a morir cuando fue a realizar un allanamiento junto a la policía en un edificio donde encontró 38 becerros, 17 chivos y 15 gallinas en el sector La Rosa de Herrera. Álvarez fue baleado por el ex oficial de la policía Charlie Muñoz García, quien trató de justificar su acción. El que ha abusado de mí, porque viene una persecución hace mucho atrás de mí, lo maté porque está abusando de mi familia, de mí. El procurador lo sabe, el procurador general de la República tiene conocimiento. El fiscal Omar cogió 200.000 pesos para hacerme un trompo y esta investigación la tiene el Procurador General de la República y él vino a hacerme un lío por salir huyendo. Omar, ¿qué le dijiste? Al homicida le ocuparon 2 escopetas y 2 pistolas. Según las versiones ofrecidas por agentes actuantes, Muñoz García, luego de estar apresado, le pidió al fiscal ir al baño, regresando posteriormente con la pistola con la que realizó los disparos mortales. Revisar los protocolos, a veces la gente siente que se les respeta cuando están esposados, pero lamentablemente tendrán que pagar unos por otros, pero hay un protocolo que cumplir y ese protocolo, lo entiendan o no lo entiendan los ciudadanos, tenemos que cumplir este protocolo porque hoy se perdió una vida. Conforme a las investigaciones de la policía, luego de realizar los disparos, Muñoz abrazó a una niña para que los agentes policiales no le atacaran. Comunitario y ayudaba a la gente, pero después más de ahí yo no puedo decir. Digamos que el mal olor, y ahí era una de las cosas que teníamos también problema con la cancha, con él también, por los vehículos de él que eran parados aquí. Mucho problema. Y el mal olor, sí. El victimario tenía 117 querellas en su contra por supuestas estafas, ya que este usurpaba la función de abogado, según informó la policía. Una vez ocurrió el crimen, al lugar se presentaron el jefe de la Policía Nacional y el Procurador General de la República, quienes repudiaron la acción. Hay que revisar los protocolos, a veces la gente siente que se les respeta cuando están esposados, pero lamentablemente pagar unos por otros, pero hay un protocolo que cumplir y ese protocolo, lo entiendan o no lo entiendan los ciudadanos, tenemos que cumplir este protocolo porque hoy se perdió una vida, niños. Y dice que va a luchar para que al asesino se le aplique la pena máxima. Una persona que merece 30 años.
Y si hubiese una pena mayor, debería tener más. De su lado, el jefe de la Policía Nacional reconoce que hubo negligencia en los agentes que estaban en el lugar. Mire, a simple vista, para mí como policía, no como jefe de la policía, como policía, yo veo que hubo una extremada negligencia. No negligencia, no, una extremada negligencia que nosotros no la vamos a tolerar, pero no quiero prejuzgar el caso. En el velatorio del fiscal, sus parientes y amigos clamaron por castigo para el culpable. Omar era uno de los fiscales más honestos que yo he conocido, independientemente de que éramos amigos, tipo consagrado en su trabajo, decente, probablemente producto de esa decencia, de esa sensibilidad humana, se excedió en eso mismo y eso le pudo acarrear la muerte. Le interesa que se aplique todo el peso de la ley al hombre que cometió el hecho. Algunos compañeros de trabajo del fiscal reconocen el ejemplo dejado por este miembro del Ministerio Público. Persona comprometida, responsable, dispuesto, como le dije a los medios anteriores, que él no tenía la palabra no dentro de su vocabulario, siempre estaba dispuesto a formar parte de lo que fuera necesario para el cumplimiento del deber. Y un día después del sepelio, un tribunal le dictó 1 año de prisión preventiva como medida de coerción a Charles Muñoz García. Continuar y esperamos 30 años de prisión. El imputado decía ayer que estaba siendo acosado por parte del fiscal. Eso es mentira, todo eso es mentira. Esa persona es muy mentiroso y está acostumbrado a mentir y a engañar a las personas. Decisión que fue saludada por el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. La justicia ha hecho justicia. Era lo que esperábamos, porque lo que sucedió fue un asesinato. Y un desafío a nuestras autoridades, un desafío a nuestros fiscales, un desafío a nuestra policía, un desafío a nuestros abogados, incluso un desafío a nuestros jueces, a la justicia, porque la justicia ordenó interrumpir o visitar la casa de ese ciudadano. En tanto, uno de los abogados de la defensa expresó inconformidad con el dictamen. Para investigar, entendíamos que 3 meses o 6 meses era lo suficiente, pero yo entendía que 1 año. La fiscal titular de la provincia de Santo Domingo, Olga Dinaya Varías, quien encabezó a un grupo de fiscales que representaron al Ministerio Público en la audiencia, manifestó conformidad con la decisión. Conformes con la decisión, fue el pedimento del Ministerio Público que fue acogido por el juez, conformes con la decisión completamente. Sobre la supuesta extorsión que según el acusado recibía de la víctima, dice la fiscal de Santo Domingo que eso es solo un mecanismo de defensa que ellos están utilizando. Nada que decir con relación a eso, nada que decir, absolutamente nada. Simplemente son mecanismos de defensa que se utilizan. Durante el proceso se presentó más de una decena de jueces, lo que la magistrada Dinaya Varías calificó como una muestra de solidaridad ante el hecho. El Ministerio Público ante una situación como esta simplemente se unifica y se fortalece para demostrar que esto no nos va a debilitar. Un caso lamentable que amerita una sanción ejemplar y que no debe repetirse, pero ese no ha sido el único hecho que ha consternado a la población, porque también fue asesinado en su residencia el ex lanzador de Grandes Ligas, Pascual Cutá Pérez, y las autoridades anunciaron el apresamiento de un ex jefe de operaciones de la DNCD para ser extraditado hacia Estados Unidos. El asesinato del ex lanzador de Grandes Ligas, Pascual Cutá Pérez, cuyo cadáver fue encontrado la mañana del jueves en la cama de su habitación en su residencia allá en Nigua de San Cristóbal, presentando un golpe contuso en el lado izquierdo de la cabeza con fractura de la base del cráneo. Es duro para cualquiera, pero yo no quería que fuera así. Era una persona enferma prácticamente y si fuera naturalmente uno lo tomara de otra manera porque ya uno prácticamente estaba preparado, pero así yo no lo aguanto. Es mi hermano. De acuerdo a la médico legista Bélgica Nivar,
la cual realizó el levantamiento del cadáver. El ex lanzador tenía entre 8 y 9 horas de ser asesinado cuando lo encontraron. Traumática, donde pudimos encontrar una evidencia de un arma blanca con un arma contusa, llámese martillo y un machete, pero son heridas traumáticas hasta un preliminar, hasta que se le realice la autopsia, ya patología determinará. ¿Dónde es la cabeza? Bueno, es a nivel del cráneo, lateral izquierda, temporo, parieto, lateral izquierda. El cadáver de Cutá Pérez fue encontrado por su ex esposa Marisa Montero Sánchez alrededor de las 8:30 de la mañana, la cual informó a los familiares y a las autoridades. La señora Montero Sánchez narró a los investigadores que también había visitado la noche anterior a su ex pareja, ya que le suministraba medicamentos. Ay, yo lo encontré en su cama. Ella estaba atendido. Yo lo que fui a despertarlo porque encontré la casa abierta, pero yo no sé más nada. Yo llegué a las 8:30 de la mañana. Desde que se conoció el hecho, el general Máximo Báez Aybar, director de investigaciones criminales de la policía, se encargó de las pesquisas del caso. De inmediato ya hemos iniciado las investigaciones en torno a informaciones que hemos obtenido con sus allegados y familiares, y ya hay varios equipos de la Dirección Central de Investigaciones Criminales en labores en el terreno, en coordinación todas ellas con el Ministerio Público. Los investigadores analizaron la escena para establecer el lugar por el cual penetraron a la casa los agresores y qué objeto utilizaron para golpear al ex astro del béisbol y ocasionarle la muerte. Este país es tremendo, tú sabes, ya nadie está seguro en este país. Cuando tú ves que se meten en una casa y matan a una gente, él no es el primero, tú sabes, son muchas cosas que están pasando. Otro hecho que sorprendió a la población fue el apresamiento de un ex director de operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas, quien es solicitado en extradición por Estados Unidos para ser procesado por narcotráfico. No, enormemente, no solamente con el caso denominado Quirino, sino también, al parecer, antes y después de dichos acontecimientos, fue parte de las estructuras dedicadas al narcotráfico y relacionadas con los diferentes carteles de la droga. Un día después de anunciar el apresamiento, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, fue trasladado al edificio de la Suprema Corte de Justicia el ex jefe de operaciones de la DNCD, Francisco Antonio Hilario Guerrero, a quien las autoridades vinculan al trasiego de varios cargamentos de drogas. Al oficial pedido en extradición por los Estados Unidos se le asocia a la red de narcotraficantes que dirigía el capitán Quirino Ernesto Paulino Castillo. Coronel, ¿qué le dice a su familia sobre esta situación? Traicionó usted a la familia, el país, la milicia. Mientras que el director de la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República dijo que se trabaja en la identificación de los bienes del ex oficial de la Marina de Guerra. No preocupa en este caso es que sea un funcionario, sea un general o sea un cabo que sea pedido en extradición, no nos basta que firme irse a Estados Unidos, sino que al mismo tiempo esté acompañado de los activos criminales que pudo crear en todo el proceso de su involucramiento. Y aunque las autoridades estiman en unos $2.500.000 las ganancias del ex militar, Germán Villalona rehusó entrar en detalles sobre los bienes de Hilario Guerrero. Comenzaremos a identificar, hoy hemos tenido la noticia, desde ya comenzamos a identificar y comenzaremos a hacer nuestro trabajo como corresponde. El ex militar, al que se vincula al trasiego de grandes cargamentos de drogas durante su desempeño como jefe de operaciones de la DNCD desde 2006 al 2008. Será el día 16 cuando el imputado Francisco Antonio Hilario Guerrero decida si se va voluntariamente o enfrenta el proceso de extradición en la Suprema Corte de Justicia. En breve, el drama de la barquita que cuando llueve desnuda la realidad de la pobreza en República Dominicana. El huracán Sandy cambia el estilo de vida de varias ciudades de Estados Unidos.
Y más adelante piden al gobierno prestar atención a enfermos de cáncer en el puerto de Villa Altagracia. Para comunicarse con nosotros, llámenos al 809-531-3333, extensión 2206. Además, puede escribirnos a info@elpuerto.com.do. También puede seguirnos en Twitter, @elpuertowr, y en Facebook. Y para mantenerse informado, lea elpuerto.com.do. Gracias por estar con nosotros en El Puerto, la revista de investigación a fondo. El drama de la barquita parece no tener fin. Cada vez que al país llega un periodo de lluvias, los residentes en ese sector tienen que recoger sus pertenencias y abandonar las casas hasta que el caudal del río Osama le permita regresar. Para los residentes en la barquita, como en otras ocasiones, pasó el momento de la pesadilla que le dejó el huracán Sandy, pero muchas familias que se vieron obligadas a abandonar sus viviendas por las inundaciones retornaron a sus frágiles casas con la creencia de que pronto vendrá otra tormenta que le obligará a buscar refugio nueva vez. A mí se me fue todo. Estoy aquí refugiada desde el jueves. Estoy aquí refugiada, se me fue casi todo, la mayoría del mitrate. Y nada, que necesitamos la ayuda del presidente. Es que la de ellos es una historia de nunca terminar. Sus casas se inundan cada vez que por el país pasa una tormenta y esperan que las autoridades busquen una alternativa que ponga fin al calvario que viven durante la temporada ciclónica. Por el día de hoy nosotros estamos lavando el lodo, sacando según el río vaya bajando, porque aquí no tenemos esperanza ni de Danilo, ni de Leonel, ni de nadie. Es un drama el que viven cuando ven su casa cubierta de agua, como ocurrió con las lluvias de Sandy, que dejó ver la pobreza de cientos de familias que malviven en ese lugar. Ayudarnos a conseguir algo de lo que perdimos, no todo. Cuando el agua bajó en medio del lodo y hedor y algunas casas inundadas aún, las familias de la barquita afectadas por el huracán Sandy comenzaron a retornar a sus humildes hogares. Porque ya que te están sacando de aquí de la iglesia, se tienen que ir para su casa. Estas son las inocentes palabras de Andreina Rosario, una niña de 10 años que cursa el sexto de la primaria y que perdió toda su pertenencia cuando la casa se inundó. El presidente Danilo Medina, él prometió que iba a hacer lo que nunca se ha hecho. Él prometió hacer lo que nunca se ha hecho con la barquita de Lomina. Entonces, y con todas las comunidades, le pedimos a él, por favor, los niños y las personas adultas, que por favor no grabe el río o no haga un muro de construcción. Pero son muchos los que, al igual que ella, claman por ayuda. Eso, ¿sabe por qué? Porque ya pidieron la capilla, pero hay que, yo no sé, yo voy a dormir hoy porque eso está lleno de agua todavía, y yo, a donde yo estoy. Aunque algunos han regresado a las pequeñas casuchas en la región San José, aún permanecen varias familias damnificadas. Están pidiendo porque que esto es una cosa después que tienen que dar la misa obligado. Con las aguas que aún no llegan a su nivel, también se incrementa el temor de esa gente por el brote de enfermedades. Usted sabe, cuando se mete en estos fenómenos y que el río sube, pues trae todo eso, lo que son las ratas, lo que son los mosquitos. Muchos mosquitos, cucarachas, ratas, usted ve, lodo dentro de la casa, sacamos pila de lodo,
se nos dañaron pila de trastes. Gripe sí, mosquito, fiebre posiblemente le den, porque siempre que pasa, cuando ya quedan esos residuos, es que siempre le da fiebre a los niños, a la mayoría de gente mayores también. Lo paradójico para quienes viven en La Barquita es que a pesar del peligro y las condiciones de las casas, muchas de ellas son alquiladas. Ellos aseguran que su situación económica no le permite pagar una vivienda en otro lugar. Hay algunos que no quedaron con vivienda, yo ahorita di una vueltica por ahí, lo que salí fue mala de la presión porque es un desastre lo que hay ahí, esto fue peor que el Olga y Noel. Y 2 días después de bajar las aguas, la mayoría de los evacuados ya regresaron a su casa en La Barquita, pero ahora tienen el temor de que lleguen las enfermedades. A las enfermedades que vienen después de todo esto, mira, principalmente los pies, a uno se le pudren aquí en esta agua y le dan mucha fiebre, infecciones a las mujeres. Enfermedades de la toporosis esa que usted sabe que mata a uno, que viene por el efecto del ratón. Los ratones ahora mismo abundan mucho. Quienes viven en el empobrecido sector realizan quehaceres cotidianos como arreglar y lavar ropas y vehículos. Y la queja mayor la tienen unas 34 familias que tuvieron que abandonar su refugio para regresar a su casa que todavía no se habían secado. Entonces queremos que nos desalojen de aquí porque el presidente no sepa qué está en la silla, es para que nos ayude a nosotros, no es para que nos desayude y sube toda la cosa. Y mire, la ropa y la cama y todos los trastes se dañan. Ese presidente tiene que hacer algo con nosotros. Sin embargo, Zuleini Mercedes, con 8 meses de embarazo y 3 hijos, asegura estar preocupada porque no tiene dónde ir. Queremos que nos desalojen, porque nosotros lo que estamos aquí es pasando mucho trabajo porque tenemos que subir los muebles. Y los muebles de mi casa se rompieron con esa agua, porque esa agua tiene los muebles todo cultivo y todo feo. Y los trata de uno le ponen todo feo a uno. Claro, nosotros hasta mazamorra le da a uno. Mira, mazamorra, los pies blancos se le ponen a uno con eso. Los que viven en La Barquita además están preocupados por las enfermedades que han surgido. Está aquí que la gente no haya cómo estar. Aquí hay demasiada agua, demasiado lodo y los mosquitos acabando con la gente. Los habitantes de La Barquita esperan que las autoridades de salud vayan a fumigar el área. Quienes viven a orillas de los Ama mantienen la esperanza de que el gobierno los saque del lugar algún día. Pero hay que hacer un trabajo que perdure y garantizar que cuando sean desalojados los residentes del lugar no vuelvan. Seguimos ahora con la super tormenta, como le han llamado algunos medios al devastador huracán Sandy, que inició su trayectoria cerca de Jamaica, primera población que sintió los fuertes vientos del fenómeno, que además, aunque sin entrar, provocó grandes daños en República Dominicana y Haití antes de llegar al oriente de Cuba, donde destruyó decenas de casas para seguir rumbo al noreste de Estados Unidos, donde coronó su misión al paralizar varias ciudades y dejar una gran destrucción. Cuando los medios informativos anunciaron el pasado día 22 de octubre la formación de la tormenta tropical Sandy, no se imaginaban que sería tan destructiva. La tormenta tropical Sandy se formó al sur-suroeste de Jamaica y precisamente esa isla fue el primer punto donde tocó tierra el miércoles, con fuertes vientos y lluvias de huracán azotando barrios pobres de Jamaica, dejando un muerto y varados a viajeros y ocasionando que los ríos crecieran peligrosamente mientras seguía su curso que lo llevaría a Cuba. Ya ese mismo día, las lluvias de Sandy afectaban parte de Haití y República Dominicana. Y un día después, el huracán Sandy golpeó con fuerza la región oriental de Cuba, dejando una estela de destrucción en la segunda ciudad más grande de la isla
y mientras se dirigía a las Bahamas, meteorólogos de Estados Unidos advirtieron que podría representar una seria amenaza para la costa este de esa nación. Con un rápido fortalecimiento luego de azotar Jamaica y cruzar las aguas cálidas del Mar Caribe, Sandy castigó el sureste de Cuba con vientos cercanos a los 170 kilómetros por hora que derribaron cientos de casas, árboles y postes del tendido eléctrico en la histórica ciudad de Santiago de Cuba y dejó al menos 11 personas muertas. Y ese mismo día, el jueves, ya la situación por las lluvias del fenómeno era muy grave en Haití, donde provocó grandes inundaciones y dejó más de 50 muertos. También estaba en alerta roja gran parte de la República Dominicana, que tenía varias ciudades inundadas, principalmente en la región sur. Los daños fueron cuantiosos, varios puentes colapsaron y numerosas ciudades quedaron incomunicadas, además de que miles de casas se anegaron, además de que más de 20,000 personas fueron desplazadas por las aguas. El huracán salió de Cuba, pero en Haití y República Dominicana las lluvias continuaron hasta el sábado. El huracán Sandy siguió su ruta provocando fuertes marejadas, lluvias y vientos en Miami, precisamente en momentos que azotaba a las Bahamas. Pero donde el ciclón causó consternación fue en el noreste de Estados Unidos, dejando al menos 76 personas muertas en los estados de Nueva York, New Jersey y Maryland. En Nueva York, según la policía, los muertos fueron 34, mientras que en New Jersey ascienden a 12 y en Maryland 10 fallecidos. Asimismo, hasta ahora se han contabilizado 9 muertos en Pensilvania, 5 en Virginia Occidental, 2 en Connecticut, 2 en Virginia, 1 en Carolina del Norte. Por otra parte, las estimaciones de los daños ocasionados por Sandy, que ha inundado grandes franjas de terreno, derribado árboles y arrastrado incluso viviendas en algunas zonas, además de provocar incendios y graves cortes eléctricos en ciudades de Estados Unidos, también van en aumento. Según algunos especialistas, el huracán ha dejado pérdidas aseguradas por un valor entre 10,000 y 20,000 millones de dólares, mientras que las pérdidas económicas se cifran entre 30,000 y 50,000 millones de dólares. Según sus estimaciones, alrededor del 60% de las pérdidas en actividad económica, unos 12,000 millones de dólares, se han producido solo en el área metropolitana de Nueva York, incluido el norte de New Jersey, Long Island y los suburbios de Nueva York. De acuerdo a los analistas, aunque las pérdidas ocasionadas por Sandy son cuantiosas, serán menos de la mitad de las provocadas por los atentados el 11 de septiembre y el paso del huracán Katrina por Nueva Orleans. Las autoridades reconocen que Sandy podría ser una de las tragedias más costosas para el país. El proceso de reconstrucción será, si no el más amplio y costoso, uno de los más costosos de la historia de los Estados Unidos. En breve, algunos no entienden por qué no se expande el uso de paneles solares si tiene grandes beneficios para el país. Además, un clamor por atenciones para los enfermos de cáncer en la zona del puerto de Villa Altagracia. Y más adelante, la reforma fiscal que perturba la vida a diversos sectores del país. Para comunicarse con nosotros, llámenos al 809-531-3333, extensión 2206. Además, puede escribirnos a info@elpuerto.com.do. También puede seguirnos en Twitter, @elpuertowr, y en Facebook. Y para mantenerse informado, lea elpuerto.com.do.
Gracias por estar con nosotros en El Puerto, la revista de investigación a fondo. Aunque hay una ley que crea incentivo y podría ser una solución para la competitividad de muchas empresas en el país, son muy pocos los que utilizan paneles solares para producir su propia energía sin tener que utilizar combustible derivado del petróleo. Si con un incentivo del 75% del costo de la inversión en proyectos de energía renovable, los ciudadanos no instalaron esa alternativa, ahora que ese incentivo se va a rebajar a un 40%, menos gente se van a interesar por ese tipo de energía. Ahora están rebajando la energía renovable, rebajando la parte, el incentivo, pero en el plan de gobierno de Danilo Medina lo habían propuesto como una ampliación. Consideramos que el gobierno al desmontar de un 75 a un 40, pues escuchó en parte a los sectores que reclamaban que en este año es que por vez primera empieza ese sector a recibir esos incentivos y que eliminarle completamente esos incentivos implicaría pues un retroceso en las inversiones que se han estado realizando, precisamente porque el gobierno tiene una política en el sector energético, y así lo declaró Danilo Medina dentro de sus prioridades en el sector energético, que es el cambio de la matriz de generación. Y cuando tú estás utilizando energía renovable, energía alternativa, energía no contaminante, pues eso, aunque los costos iniciales son más altos, el inversionista se motiva por estos incentivos y a la vez cambia la matriz de generación, que busca reducir la dependencia que nosotros tenemos de los combustibles fósiles. Sin embargo, hay quienes tienen la esperanza de que se incremente la promoción del uso de los paneles solares y cada día más personas se interesen por este tipo de proyecto. No sabemos por qué. En realidad, todos los senadores con los que hemos hablado, la mayoría de los senadores con los que hemos hablado, incluyendo el presidente del Senado, están en favor de las energías renovables. Lo que no entendemos es el por qué eso se está discutiendo. Entendemos que es porque es un incentivo más, pero eso no hace más que bien al país. El sol, todos ustedes saben que de momento no cuesta nada. Decenas de familias ya han instalado este tipo de energía en la capital y para ellos ha sido una bendición, porque ahora no tienen que pagar el servicio que suplen las EDES. Usted tiene una instalación de generación solar a través de esos paneles en los momentos en que su demanda es mínima o prácticamente en días feriados, donde tal vez un comercio donde no tiene que trabajar. Sin embargo, los paneles solares están instalados y están produciendo energía eléctrica. Entonces, esa energía realmente va a la red y con el contador, el medidor, que es un medidor diferencial, va restando entonces esa energía que usted consumió a través de ese medidor cuando no es bajo el esquema de la alimentación solar, entonces resta. Y es un incentivo, lógicamente, porque se le va descontando de su factura. Pero además ha sido una alternativa para algunas empresas que estaban casi saliendo del mercado por el alto costo de la energía eléctrica. Eso fue un buen paso, darlo. El problema del desarrollo fue un buen paso, evidentemente, esa conquista a través de esa ley, dar esos incentivos. Eliminarlo, evidentemente, sería entonces castrar el desarrollo de esas fuentes de energía. Pese a que la ley existe desde 2007, pocas personas se han interesado por colocar paneles solares, pese a que esto podría ser la solución para terminar con el déficit energético en la República Dominicana. De por sí son fuentes caras, o sea, tal vez ha sido esa la barrera principal del desarrollo de esas fuentes no convencional, como es la energía solar. Es de por sí muy cara y eso evidentemente frena
el desarrollo de esas energías, lo mismo que la energía eólica. Uno de los inconvenientes que tiene este sistema era el alto costo de las baterías que se utilizaban, pero desde hace 2 años quienes instalan paneles solares pueden conectarse con un medidor de entrada y salida, lo que permite ahorrar la energía generada por los paneles solares en la red nacional de la CDE. Esa podría ser la solución al déficit de energía que se mantiene en el país y hay que aprovecharla. Pasamos a otro tema, porque por 4º año consecutivo, residentes en el Distrito Municipal San José del Puerto de Villa Altagracia se lanzan a la autopista Duarte para caminar 8 kilómetros por esa vía en una jornada que busca llamar la atención por la gran cantidad de personas enfermas de cáncer que hay en esa zona. Después de haber fallado, todos me abandonaron. Caminaron 8 kilómetros entonando el tema musical Arriba la Bandera, el mismo que han utilizado desde que comenzaron esta actividad hace 4 años y con la que buscan llamar la atención por la gran cantidad de personas que hay en la zona afectadas de cáncer. Hoy es un día especial. Hace un año, la profesora Rosario Almanzar y nosotros marchábamos juntos, dirigiendo un patronato y solucionándole problemas a la persona de cáncer en la medida de nuestras posibilidades. Y por la gran cantidad de gente que padece la enfermedad en esta zona, el médico cree que más personas deben integrarse a la caminata. Creemos que no podemos ser indiferentes, que no podemos mirar para otro lado cuando nosotros estamos haciendo esta actividad con un fin, es que para concientizar a todos aquí en esta comunidad, que es una comunidad pequeña como dije, y hay muchos casos de cáncer aquí en esta comunidad, no sabemos por qué, pero la incidencia aquí es muy alta. Este año la caminata tuvo doble motivación, porque a una de las organizadoras de esa actividad el pasado año le fue detectado un cáncer y ahora la profesora María del Rosario Almanzar lucha contra el mal que padece. Que estoy muy agradecida de mi comunidad y de mi familia. Muy agradecida. No me han dejado sola en ningún momento. Además, agradece el apoyo que dan diversos sectores a esta caminata que se realiza por la autopista Duarte y que cuenta con la vigilancia de unidades de la Policía Nacional y la Autoridad Metropolitana del Transporte AMET. La caminata concluyó con una gran emoción porque Rosario Almanzar encabezó el último tramo y al final una de sus hermanas agradeció el apoyo que ha brindado la comunidad del puerto a la profesora que lucha contra el cáncer. Pero también está muy agradecida a la propia Rosario Almanzar, quien tiene su fe en Dios de que podrá recuperarse. Los organizadores de la actividad se quejan que por la gran cantidad de personas que padecen de cáncer en el Distrito Municipal San José del Puerto de Villa Altagracia no dan abasto para ayudar a costear el tratamiento a todos los pacientes y buscan entidades que puedan ayudar al combate del cáncer que consideran el peor mal que hay en esa zona. Unos a otros conmigo. En breve, la reforma fiscal se impondrá por encima de la oposición de varios sectores. Además, un recorrido por la parte más divertida durante la noche en la capital. Para comunicarse con nosotros, llámenos al 809-531-3333, extensión 2206. Además, puede escribirnos a info@elpuerto.com.do. También puede seguirnos en Twitter, @elpuertowr y en Facebook. Y para mantenerse informado, lea elpuerto.com.do.
Gracias por estar con nosotros en El Puerto, la revista de investigación a fondo, con la oposición de diversos sectores políticos, sociales y empresariales. La reforma fiscal persigue hacia adelante y los legisladores tienen todo listo para aprobarla en las próximas horas. El PRD expresó su rechazo a la reforma fiscal con las posiciones adoptadas por sus dos principales líderes y su comisión económica. El expresidente Hipólito Mejía dijo que no podía apoyar la creación de nuevos impuestos que van a empeorar la situación de los más pobres del país. Pueblo dominicano, nuestra sociedad está indignada, con justa razón, porque se le quiere hacer pagar la crisis creada por el despilfarro y la corrupción de un gobierno irresponsable que violó todas las normas establecidas para gastar los recursos públicos sin ningún control y sin tener en cuenta las necesidades de la gente. La reforma tributaria que el gobierno de Danilo Medina ha decidido imponer a la población no toma en cuenta el drama que padecen las mayorías nacionales. El mismo día que Hipólito Mejía fijaba su posición sobre la reforma fiscal, también lo hizo el presidente del PRD, ingeniero Miguel Vargas Maldonado, quien advirtió que los legisladores del Partido Blanco votarán en contra de ese proyecto. Conforme la propuesta de reforma depositada en el Congreso, el gobierno se propone crear impuestos por más de 50.000 millones de pesos que encarecerán los bienes y servicios básicos. Pero los discursos de la oposición no frenaron el trabajo de la comisión bicameral que estudiaba la pieza y que escuchó a varios sectores que se oponen a esa reforma fiscal. Sin embargo, los legisladores siguieron hacia adelante y tras hacer algunos ajustes, rindieron su informe y de inmediato aprobaron de urgencia en 2 lecturas consecutivas el proyecto. Es decir, que en esencia lo que plantea es que nuestra sociedad necesita sustentabilidad, sostenibilidad económica, política e institucional. La economía es base primordial y fundamental. El documento, que sufrió modificaciones en varios de sus artículos, determinó eliminar el artículo 55 que prohibía la importación de pacas. Ustedes no se imaginan los miles y miles y miles y miles de personas que realmente viven de eso. Y de verdad nosotros nos sentimos satisfechos. Aunque los opositores entienden que no se escucharon todos los sectores. Lo correcto hubiese sido era reiniciar de la conversación de nuevo con los diferentes sectores. Hay 30 sectores, o por no decir más, que reclamaban todavía de nuevo ser escuchados. Los senadores PLDistas agradecieron al presidente Medina el haber flexibilizado el proyecto y destacaron el trabajo realizado por la comisión bicameral. Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su conocimiento y allí sería enfrentado por los legisladores del PRD, quienes tienen la instrucción de asistir a la sesión para oponerse a esa iniciativa. Sin embargo, desde diversos sectores se da como un hecho la aprobación de la pieza por la mayoría que tiene el Partido de la Liberación Dominicana en las cámaras legislativas. Ahora hay que esperar qué traerá el presupuesto del 2013. Ahora, como es costumbre, nos vamos con Salvador Batista, que nos lleva a un recorrido por la zona colonial de Santo Domingo, que tiene sus atractivos para el día y la noche. Saludos, bienvenido a este nuevo recorrido. Y hoy conoceremos una zona donde de día es muy cultural, pero de noche es mucho más divertida.
La zona colonial de la ciudad de Santo Domingo es la más rica del Caribe en arquitectura y recuerdos de la época. Tiene impresionantes monumentos, pero de noche esas piedras se transforman en diversión, logrando animar a los turistas y a los mismos criollos. Buenos restaurantes, bares y discotecas puedes ver en la zona colonial, donde la bachata, el merengue y otros ritmos tropicales hacen de las noches muy divertidas. Aparte de lo entretenido de la zona, puedes caminar con plena seguridad y, por qué no, contemplar parejas tratando de tener una velada romántica en este lugar tan especial. La zona colonial posee una magia en cada una de sus calles y la puedes comprobar dándote un paseo en ella, principalmente en la zona de la Catedral Primada de América y el Alcázar de Colón, entre otros. Si quieres más información, favor seguirme a través de las redes sociales y no te olvides de continuar viendo, recorriendo con Salvador. Y de esta forma llegamos al final del Puerto, la revista de investigación a fondo. Gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima entrega.